El tema lleva por título El cierre de la puerta de la gracia. Se habla mucho de esto, pero a veces se entiende poco. Por lo tanto, vamos a ver si hoy lo entendemos un poquito mejor. Y la lectura bíblica, como leímos recientemente en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un don de Dios. ¿Pero qué es la gracia? ¿Cómo la Biblia define la gracia? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a entender la gracia como la misericordia y la clemencia de Dios hacia los pecadores. Y podemos leer allí un Salmo 86:15, el Salmo 86:15, que dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hay otro Salmo, 103:8, también dice lo mismo. Pero si vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar allí que la gracia es el amor salvador de Dios, disponible para los pecadores. Es el favor divino otorgado libremente. Es un don de Dios, como leímos recién en el versículo. Es un regalo de Dios. Y por tratarse de un regalo, ¿a cuánto le cuesta a usted si viene alguien y le da un regalo? El regalo a ustedes no le cuesta nada. A la otra persona sí le cuesta. Pero el que recibe el regalo no le cuesta nada. Por lo tanto, la gracia de Dios es dada en forma gratuita. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganarla. El Señor la da sin ninguna condición, en principio. Él la da. Ahora, cuando uno la recibe, entonces ya uno tiene que cambiar. Hay un cambio de vida, hay una relación con el Señor, ahí está la obediencia con el Señor, con sus palabras, con sus mandamientos. Así que el obrar bien, en armonía con la voluntad de Dios, no es lo que salva, no es lo que nos salva a nosotros. Lo que salva, como dice el versículo, es la gracia y el amor de Dios. Y eso no es de nosotros, eso es un regalo de Dios, es un don de Dios. No es por las obras que nosotros hagamos. Claro que vamos a obrar bien, porque si Dios nos ama y Dios nos quiere salvar y Dios nos da su gracia para salvarnos, entonces a partir del momento que recibimos es la gracia de Dios, entonces comenzamos a obrar en armonía con Dios, con su palabra, con sus mandamientos, con sus promesas. Pero eso es a consecuencia de haber sido salvo. Quiero que quede bien claro esto, porque mucha gente piensa que haciendo obras buenas en esta tierra es como uno se salva. Pues no. Las obras buenas se hacen porque ya soy salvo en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que se debe entender. La gracia salvadora viene primero, y lo que hago yo después en armonía con Dios, con su palabra, con sus mandamientos, es en una consecuencia. Pero hay millones de cristianos que hacen cosas, obras buenas, filantrópicas, como acumulando puntos para que Dios diga: lo voy a salvar a esta persona. No, Dios nos salva por su gracia, por su amor. Él nos da el regalo, a todos nos da el regalo.
queda de parte nuestra decirle, lo acepto, sí Señor, acepto esa gracia salvadora, o no. Hay otros que no lo aceptan. Ahora, Romanos 3:24 lo dice bien claramente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ve? Allí lo dice claramente, justificados gratuitamente por la gracia, por el amor de Dios. Ahora, otra pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿desde cuándo estuvo o está disponible la gracia? ¿Cuándo Dios puso a disposición de las personas la gracia? ¿Cuántas veces yo he escuchado, y pienso que ustedes también, que hay muchos cristianos que dicen, estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley? Porque como vino Cristo, ahora estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. O sea que como que la gracia comenzó cuando vino Cristo. Pues no es así. Mire, le voy a leer un par de versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, fíjese que las obras están aparte aquí, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo es eso? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20. Y dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Somos como un cordero sin mancha y sin contaminación, y aquí viene la parte clave, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Amén. La gracia de Dios estuvo disponible para todo hombre y para toda mujer desde antes de la fundación de este mundo. Amén. Que eso les quede bien claro. Porque la ley estuvo en el Antiguo Testamento y también está en el Nuevo Testamento. La ley no fue apartada por Cristo, sino continuó. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con Cristo. Porque cuando aparece Cristo, ¿qué es lo que ha pasado? Pero debe quedar claro que la gracia de Dios estuvo disponible desde antes de la fundación de este mundo. Era parte del plan de salvación. Si el hombre caía en pecado, entonces Dios obraría con gracia, como dice Romanos 5:20, donde abundase el pecado, sobreabundase la gracia de Dios. Amén. ¿Y la gracia? ¿Cuál es la consecuencia de la gracia de Dios? La salvación eterna. Por eso el versículo de Efesios 2:8 que leímos en la lectura principal dice: por gracia soy salvo. La consecuencia de recibir la gracia de Dios es la salvación eterna. Ahora, otro detalle. ¿De qué manera Dios otorga la gracia? ¿De qué manera da la gracia? Y hay un versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, que dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Dios dio la ley por medio de Moisés en el monte Sinaí,
pero la dio ya en el Edén. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Pero entonces solamente la gracia comenzó cuando vino Jesucristo. Pero si Jesucristo existía antes de que existiera este mundo. Así que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Exacto. O sea, que Cristo vino a esta tierra en un momento en particular, en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, eso es una cosa que estaba estipulado en el plan de salvación, pero Cristo ya existía antes de existir este mundo. Él creó este mundo, Él creó al hombre y a la mujer. Por lo tanto, si la gracia viene por Cristo, la gracia estaba disponible desde antes de la fundación de este mundo. ¿Les queda claro eso? Porque miren que hay cristianos que dicen, no, que estamos bajo la gracia, estamos bajo la ley. El pueblo de Dios antes del Antiguo Testamento se salvaba por la ley, ahora nosotros por gracia. No, la gracia estuvo constantemente disponible desde antes de la fundación de este mundo. Así, la ley vino por Moisés, Dios la dio por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que Dios otorga la gracia por medio de Jesucristo. Y hay un versículo que nosotros conocemos, lo repetimos, pero no lo analizamos bien, y lo vamos a analizar bien hoy. Y dice así, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que crea en Él, que crea en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí están los 4 elementos. Dios, aparece Dios en este versículo, que es el dador de la gracia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Así que Dios da su gracia, pero la gracia es a través de su Hijo, que Él lo entrega en propiciación por los pecados. Por lo tanto, Dios da a su Hijo, porque a través de su Hijo Jesucristo es que da la gracia. Así que el medio de dar la gracia es Jesucristo, que aparece en este versículo. Y luego aparece el cuarto elemento, que es el que cree. El que cree, el que tiene fe, ejerce la fe. Y creer no es solo creer, es obedecer también. Implica obedecer. Obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, la gracia tiene su efecto. Pero la persona que no cree no va a recibir salvación, porque está rechazando el regalo que Dios le está dando gratuitamente. Así que esa persona no se salva porque no recibe la gracia de Dios. No recibe a Cristo. No cree en Cristo. Pero Dios amó a todos. No hace acepción de personas aquí, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. A todas las personas que habitan y que habitamos ahora en este mundo, Dios nos ama y nos otorga la gracia. ¿De qué manera? A través de Jesucristo. Pero falta nuestra decisión. ¿Creemos en Él o no creemos? Si creemos en Él, entonces recibimos la gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, yo lo que quiero que entienda es que nosotros como seres humanos caídos, seres humanos pecadores, no tenemos nada que ofrecer para lograr la salvación. No tenemos nada que ofrecerle a Dios, porque
todo lo que nosotros hacemos es por la misericordia de Dios que lo hacemos. Nosotros tenemos vida, hoy estamos aquí con vida, por la misericordia de Dios que estamos con vida. ¿Ven? Así que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. La salvación viene de Dios. Y la única forma es que Dios, por su gracia y por su amor, seamos salvos en Cristo Jesús. Y lo bueno es que no nos cuesta nada, pero al cielo sí le costó. La muerte de Dios, la muerte de Cristo le costó, pero a nosotros no nos cuesta nada. Simplemente lo aceptamos o lo rechazamos. Así es. Bueno, si les quedó claro lo que es la gracia, el título, ¿cómo se llama el título de este tema? El cierre de la puerta de la gracia. Analizamos la gracia y ahora vamos a analizar la puerta, porque es el cierre de la puerta de la gracia. Ese es el título del tema. ¿Se entendió la gracia? ¿Quedó claro? Si no lo entendieron, si algo no entendieron, me preguntan después al final. Ahora vamos a hablar de la puerta. Apocalipsis 3, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero. ¿Quién es el santo y el verdadero? Jesús. ¿Quién es el santo y el verdadero? Jesús. Cristo Jesús. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y ahora viene la parte clave. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aquí aparece una puerta. El santo, el verdadero, que es Cristo Jesús, pone una puerta abierta delante de cada uno de nosotros que nadie puede cerrar. Pero Él la puede cerrar. Y cuando Él la cierra, ninguno abre. Y si Él abre esa puerta, ninguno la puede cerrar. Solamente Cristo Jesús. Es lo que dice este versículo. Cuando Cristo ascendió a los cielos, después de ser crucificado, sepultado y resucitó, Cristo ascendió a los cielos y allí en los cielos se abrió la puerta del lugar santo en el santuario celestial. Aquí hay otra puerta. Comenzando allí el Señor con su ministerio sumo sacerdotal en el cielo. ¿Dónde encontramos el versículo? Apocalipsis 4:1 lo dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Pero pasaron los siglos y en 1844, donde se cumple la profecía de las 2300 tardes y mañanas, donde termina, se abrió otra puerta en el cielo, la puerta del lugar santísimo en el lugar santo, en el santuario celestial. La puerta del lugar santísimo en el santuario celestial, donde Cristo da inicio a su última y muy importante función en el cielo, antes de que Él regrese a la tierra en majestad y gloria, con todo el poder, con todos los ángeles, a buscar a su pueblo. Y esa puerta, ¿dónde lo dice? Que se abrió. Apocalipsis 11:7. Lo dice claramente. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El templo de Dios en el cielo, o el templo de Dios, es el lugar santísimo, donde está, como dice aquí, el arca del pacto. Así que ahí se abrió otra puerta. Como ustedes pueden ver, hay varias puertas que estoy mencionando aquí. El Señor Jesús pone delante de nosotros una puerta abierta.
que nadie puede cerrar. Y cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Y cuando Él la abre, nadie la puede cerrar. Vimos que hay una puerta al lugar santo. Vimos que hay una puerta en el lugar santísimo. Pero ¿qué simboliza la puerta? ¿O a quién representa la puerta? Si nosotros leemos un par de versículos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, vamos a encontrar versículo 7. De cierto os digo, ¿esto quién lo dice? Jesús. Cristo. Yo soy la puerta de las ovejas, dice el Señor. Versículo 9 del capítulo 10 de Juan. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. Ahora, nos queda claro que la puerta representa o simboliza a Cristo Jesús. Ahora tenemos que unir las dos cosas. Tenemos que unir las dos cosas. La puerta y la gracia. Porque en Cristo están las dos cosas. Dios otorga la gracia por Cristo y la puerta es Cristo. Porque Él mismo dijo, yo soy la puerta. Entonces, ¿qué significa una puerta abierta delante de ti? Que Cristo pone una puerta abierta delante de ti. Eso significa que Cristo, como es la puerta, y por medio de Cristo Dios imparte su gracia, entonces la puerta abierta delante de ti significa que la oportunidad de salvación para ti está totalmente disponible. Amén. Pero falta tu decisión. Porque tú decides te acepto, Señor, o lo rechazas. Eso ya es decisión tuya. Y hay muchas personas que una vez aceptan cruzar esa puerta, que es Cristo Jesús, recibir el regalo de Dios, que es la gracia de Dios, el amor de Dios, y después se dan vuelta y en vez de seguir a esa puerta que es Cristo, agarran para el lado contrario. Eso es triste, porque ponen en riesgo la salvación eterna. Eso es tremendo, pero pasa. Eso pasa. Y ustedes deben entender que la puerta es Cristo, porque Cristo en este momento, en el lugar santísimo del santuario celestial, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro mediador. Por eso en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Él es nuestro mediador. Nosotros cometemos pecado y tenemos nuestro abogado. Dice así en 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Si alguno cometiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo, que va a abogar por nosotros. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo, nos hemos entregado a Cristo, pero no somos perfectos. Cometemos pecado. Pero está todavía Cristo para interceder por nosotros. Si nosotros hemos pecado, vamos a Cristo y Él nos limpia del pecado. Ahora bien, hay otra manera de salvarse. La puerta es Cristo. A través de Cristo Dios otorga la gracia. ¿Hay alguna otra manera de salvarse? No. Por eso la Biblia, a mí me encanta, porque la Biblia es precisa, es matemática, como dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quien invoca otro nombre se perdió, porque la salvación viene por Cristo Jesús. Él es la puerta, Él es la puerta abierta que está delante de ti. Ahora bien,
La puerta está en estos momentos abierta delante de cada uno de nosotros. Y no nos debemos conformar que ya la hemos cruzado una vez. Tenemos que seguir a Cristo hasta el fin de nuestras vidas. Porque nos podemos desviar. Nuestra vista tiene que estar fija en Cristo Jesús. ¿Cómo termina el versículo? Que es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Debemos estar fijos en Cristo Jesús. Él es la puerta abierta que Él mismo puso delante de nosotros para que seamos salvos por gracia y por el amor de Dios. En estos momentos, la puerta está abierta para todo el mundo, no solamente para nosotros que estamos aquí, para todo el mundo. No hay acepción de personas. No importa de dónde vengas ni a dónde vas, no importa la edad que tengas, no importa la economía que tengas. Dios te quiere salvar y Dios te ama, que te quiere llevar con Él por toda la eternidad. Él ha hecho un plan de salvación y en ese plan de salvación nos ha contemplado a nosotros por su gracia y por su amor. Y Él nos quiere salvar y nos quiere llevar a vivir con Él, no por un rato, sino por toda la eternidad. Eso es tremendo, eso nos tiene que llenar a nosotros de bendición y darle constantemente gracias al Señor, nuestro Dios, por ese sacrificio y por ese amor con que tanto Él nos amó a nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Un día, y muy pronto, esa puerta de la gracia se va a cerrar. Y está muy próxima a cerrarse. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuándo se está por cerrar la puerta de la gracia? Por los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. El Señor Jesús, en 1844, entró al lugar santísimo, se abrió la puerta del lugar santísimo y comenzó el juicio investigador. Comenzó el juicio con los muertos. Desde Adán y Eva, generación tras generación. Pero por las señales que anunciadas en Daniel y Apocalipsis, está muy próximo a comenzar el juicio con los que estamos vivos. Y entonces allí le va a quedar muy poquito tiempo para que la puerta de la gracia se cierre. Pero antes de que se cierre la puerta de la gracia, tiene que venir el sellamiento de las personas que están vivas. Porque el juicio de los muertos, ya los muertos están muertos. Y Dios agarra el libro completo, el libro de los muertos está cerrado, y el Señor analiza el libro de una persona o de la otra. Y el libro ya está cerrado. Pero el libro de nosotros tiene una gran parte escrita y todavía hay más páginas vacías que el ángel anotador cada día llena y lleva al cielo. Y el Señor va a hacer un examen de la parte escrita, de la parte que yo tengo sosteniendo con la mano izquierda. Lo que tengo en la mano derecha, esa todavía no está escrita. Y el Señor va a hacer ese juicio, y una vez que Él hace ese juicio, pone el sello de salvación eterna en la persona, si la persona alcanza salvación. Eso lo sabe Dios. Si la persona no alcanza salvación estando viva, va a engrosar las filas de los impíos. Por eso Apocalipsis 7:3 dice, el quinto ángel le dice a los otros cuatro: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Porque la persona, una vez sellada, va a seguir viviendo.
Y mucha gente dice, bueno, ¿y cometerá pecado en ese tiempo que después que se llama? ¿O no? No, no va a cometer pecado. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabemos nosotros eso? Porque el Señor Jesús va a pronunciar las palabras que se encuentran en Apocalipsis 22:11, donde dice: el que ha estado practicando injusticia, mentira, el que es inmundo, va a seguir en esa condición. Va a seguir viviendo así. Pero el que ama a Dios, el que es justo, el que es santo, continuará con el proceso de santificación. Amén. Aunque no sepa que ya fue sellado por Dios para salvación eterna. Y que tenga que enfrentar todo lo que viene después, porque cuando el Señor termina de sellar a los siervos de nuestro Dios, como dice allí, a los santos, Apocalipsis 7:3, entonces se cierra la puerta de la gracia. ¿Y qué significa cerrarse la puerta de la gracia? Que Jesús se levanta del lugar santísimo y se retira. Ya no hay más intercesor. Por eso los sellados, con el sello del Dios vivo, tendrán un tiempo en que van a vivir sin intercesor. Nosotros ahora tenemos intercesor. Pecamos, vamos a Cristo y Cristo nos limpia de pecado. Pero va a llegar un momento que ese intercesor, que Cristo ya no va a interceder por nadie. Y el que no se arrepintió y se quiere arrepentir en ese lapso donde Cristo se retira, ya no tiene quien le limpie de pecado, porque Cristo se retiró. Por eso la oportunidad de salvación es hoy, ahora, en este momento. Amén. Dios puso una puerta abierta. Cristo Jesús está allí para que tú tomes la decisión. No la dejes para mañana, porque mañana tú no sabes qué pueda suceder. Cristo va a pronunciar, como dice allí Apocalipsis 19:17. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está, consumado es. Se cerró la puerta de la oportunidad, se cerró la puerta de la gracia. Ya no hay más gracia para el ser humano. El que no se arrepintió y comenzó a vivir una vida nueva con Cristo Jesús, ya no tiene posibilidades. Es como cuando se cuenta la historia de Noé. Cuando Noé tenía la arca abierta, la puerta abierta, y le llamaba a todo, cada martillazo, él predicaba que venía un diluvio y nadie se creía y se burlaba. Pero una vez que el ángel de Dios cerró la puerta del arca y comenzó a llover como lo había predicho por 120 años Noé, las personas que hicieron: ay, mira, es verdad lo que dice, ábrenos la puerta. Ya no se podía hacer. Y así va a pasar con la puerta de la gracia. La oportunidad de salvación es ahora. Si nosotros hoy no tomamos la decisión de seguir a Cristo, mañana puede ser tarde. Usted dice: no, yo tengo vida, yo soy joven, yo tengo vida por delante. En el mes de agosto, estamos en septiembre, ¿no? En el mes de agosto, el 24 de agosto, mi sobrina, una muchacha joven, por los 40, con su niña de 10 años, llevándola a la escuela. Ella iba caminando en la brisita, en la calle, pero caminando en la brisita de la casa. No sé en qué iba pensando, pero en un cruce se acercó una retroexcavadora, esos tractores grandísimos con palas y no sé qué cosa. Una retroexcavadora. La arrolló, perdió la vida. Y su hija de 10 años la vio ahí. Vio eso. Para ella se le acabó, se cerró la puerta de la gracia. Así que hay dos momentos del cierre de la puerta de la gracia. Uno, cuando el Señor diga: hecho está, consumado es. Y
y se levante del lugar santísimo y ya se acabó. Pero el otro cierre de la gracia es cuando nosotros partimos de este mundo. Cuando la muerte nos llega a nosotros, de una manera que no sabemos. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. No, el día y la hora de la venida de Cristo. Pero hay otro día y hay otra hora que nosotros tampoco sabemos, que es el día de nuestra muerte. Entonces, ¿qué debemos hacer? La decisión es ahora que tienes vida. Ahora que estás aquí. Dios te está ofreciendo la salvación eterna, gratuitamente. Lo único que tú tienes que decir es que acepto, Señor. Y una vez que tú aceptes al Señor, comienza a vivir una vida nueva en Cristo Jesús y permanecer en Cristo. Amén. Porque hay muchas personas que han decidido, voy a seguirte, Señor, pero van por allá adelante y después agarran por otro camino. Y se olvidaron del Señor, se fueron al mundo otra vez. Así que el Señor, como dice el versículo de Apocalipsis que leímos al principio, pone delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, ni incluso el enemigo puede cerrar, porque Cristo prometió que las fuerzas del mal no prevalecerán en su iglesia. Así que la puerta que el Señor abre adelante de ti, nadie la puede cerrar. Pero una vez que Él la cierra, nadie la puede abrir. Sin embargo, hay una puerta que tú tienes dominio de ella. Y que esa puerta sí, tú la puedes abrir. Y tú la puedes cerrar. Y es la puerta de tu corazón. Como dice allí Apocalipsis 3:20, Jesús está a la puerta de nuestro corazón y está llamando. Si alguno de nosotros le abre esa puerta, entonces Él va a entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, y va a tener una comunión profunda con nosotros, porque se va a sentar a la mesa a cenar con nosotros. Cuando uno se sienta a la mesa es porque conoce a la persona y tiene una relación de amistad o una relación de amor, que por eso están juntos allí cenando, compartiendo el alimento. El Señor quiere hacer eso contigo, pero tú eres el que le puede abrir la puerta al Señor o cerrársela. Queda en tu decisión, y la decisión de recibir la gracia salvadora del Señor es hoy, no es otro día. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar las estrofas del himno 305. Voy a invitar también al servicio de canto que pueda acompañarme, que lleva por título Maravillosa su gracia es.